Buenas tardes, esto va a ser la clase pública de ciberseguridad. Un poquito de contexto, vamos a tener más o menos unos 45 minutos de encuentro. Es importante que sepan que esto no es una clase como se daría normalmente en el aula, primero porque es remota y tampoco sería una clase como se daría remotamente porque esto es parte de una medida de protesta que estamos haciendo los profesores y las profesoras del Colegio Nacional de Buenos Aires, principalmente en defensa de la educación pública, pero también en defensa de nuestro salario. Estamos cobrando aproximadamente el 60% de lo que cobrábamos cuando cuando cambió el gobierno, con lo cual se está trabajando 2 días gratis por semana y eso es insostenible humana y profesionalmente. Entonces, lo que sigue es una clase como en realidad no es una clase, es una medida de protesta en donde haremos un poco, digamos, mostraremos un poco de qué son los temas que se ven en nuestras clases, pero también presentaremos un tema nuevo para el primer año de la secundaria, de la materia informática, que es, o sea, es el programa nuevo de este año que incluye ciberseguridad. El temario de hoy es, bueno, un poco hacer una autoevaluación de cómo estamos en ciberseguridad, cada uno, cada una, de forma muy subjetiva. Después estudiaremos un poco de qué sí es ciberseguridad, qué no es ciberseguridad, y compartiremos algunos comportamientos, hábitos que son importantes como para resguardar y más que nada concientizarnos en ciberseguridad. Y por último, veremos un poco cuál es el papel del Estado en la ciberseguridad de hoy en día, porque a veces parecería que fuera un territorio completamente desregulado y no lo es. Así que avancemos un poco. Como les decía, esta clase, o esta no clase, esta, digamos, eh, resumen de clase es parte del programa de este año de la materia informática. Acá les dejo el enlace para descargarlo y conocerlo, porque es un programa muy nuevo y muy de avanzada. Bueno, vamos a lo que habíamos prometido al principio. Si bien, como decíamos que esto no es una clase completa, yo no voy a hacer como en clase, como en la clase presencial, en donde facilito y donde promuevo la participación y el debate. Esto va a ser más bien van a poder participar en la medida que les salga espontáneamente, pero no voy a promover esa participación. Sin embargo, podemos comenzar con este pequeño cuestionario de autoevaluación cómo estamos hoy en día, como individuos, como personas en la ciberseguridad. La primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿realmente me da lo mismo acceder a un servicio como Facebook o Instagram a través del navegador o me da lo mismo usar la aplicación? Eh, si no nos da lo mismo, ¿qué preferimos, navegador versus aplicación? Eh, Después, la segunda pregunta, no, esto si quieren, después nos podemos poner puntajes con cada pregunta. La segunda pregunta es, antes de pinchar, antes de cliquear, antes de tocar un enlace, de seguir un enlace, ¿lo leemos? ¿Le hacemos una especie de control de sanidad de ese enlace? La tercera pregunta de autoevaluación es, ¿y nuestras contraseñas son seguras? Vamos a ver durante todo el resto de este encuentro qué características tiene cada una de esas preguntas, o sea, qué implicancias tiene respondernos por sí o por no cada una de esas preguntas. Y la última pregunta, ya bastante más comprometida, es, bueno, ¿qué tan de acuerdo estamos con esta frase? No tengo nada que ocultar, pero igual cuido mis datos. ¿Sí? Acá no se trata de tener cosas que ocultar, sino de gestionar nuestros propios datos, gestionar nuestra proyección al ciberespacio. Así que son 4 preguntas que dejo para autoevaluación. Si quieren, después les podemos poner puntos y cada uno, cada una puede tener una especie de noción de cómo venimos al respecto. Bueno, ¿qué es la ciberseguridad? En realidad la ciberseguridad es una especie de paraguas de varios conceptos, de varios hábitos y de varias prácticas que desde la perspectiva individual, nosotras como personas frente al ciberespacio, podemos pensar que ciberseguridad es una sola cosa, pero después cuando las organizaciones como empresas o organizaciones públicas o países enteros
enfrentan el tema de la ciberseguridad ya tienen ya se empiezan a hacer distintas distinciones entre ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática. Entonces, ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática no son lo mismo cuando estamos considerándolo desde la perspectiva de naciones o de organizaciones, pero individualmente como personas sí podemos pensarlo como una sola cosa y de acá en adelante lo vamos a considerar como una sola cosa porque justamente la idea de este encuentro es la cosa subjetiva, ¿no? Cada uno de nosotros como personas, cómo estamos considerando estos aspectos. Bueno, la ciberseguridad tiene una definición, hay una definición, una resolución del Poder Ejecutivo Nacional que la define como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en entornos digitales. La verdad que las definiciones sirven para poco en el siglo XXI, siempre mis estudiantes se acuerdan de eso, que en realidad definir una cosa no la cambia, lo que sí la cambia es nuestra interacción con ella, pero sumo esta definición para que sepan que todos estos temas, ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática, están definidos, están estudiados, son objeto de estudio y de mucho trabajo de gente especializada. Entonces, tengan en cuenta que lo que estamos viendo en este encuentro es más que nada una introducción y una especie de llamado a que evaluemos nuestros hábitos al respecto, ¿no? O sea, todo esto es más que nada cuestión de hábitos. Vamos a empezar con les dejo este enlace y si no lo pueden buscar en un buscador con esas palabras clave. Vamos a ver una línea de tiempo que nos muestra realmente el impacto de la ciberseguridad en nuestra vida diaria. Esta línea de tiempo que les compartí, esta es una captura, nos muestra que más o menos en nuestro país, acá no estamos hablando de contenido importado, en nuestro país está habiendo aproximadamente un ciberincidente por mes. Y estamos hablando de ciberincidentes con impactos sociales, ¿no? Por ejemplo, denegación de ataque de servicio al Poder Judicial, publicación indebida de datos personales de hospitales y de universidades. Y como ven acá, esto afecta a privados y públicos por igual. No es un tema de decir, bueno, vamos a cargar las tintas sobre algún tipo de organización en particular, sino que afecta a toda la información que pasa por alguna computadora. Fíjese que acá mismo en la UBA tuvimos unos incidentes muy importantes el año pasado, pero hay desde cadenas de ventas hasta empresas públicas. Entonces, de nuevo, ¿qué es la ciberseguridad? Desde el aspecto, digamos, de su ámbito de aplicación, ¿no? La regulación oficial habla del ciberespacio como una cosa bastante poco definida, como un ambiente complejo, donde hay interacción de personas a través de las TICs. Así que, en realidad, como vemos, el tema de estudio de la ciberseguridad se topa con un principal problema que es cuál es el imaginario, cuál es la alfabetización digital de nuestra gente, ¿no? Entonces, en realidad, la bibliografía oficial, la regulación, la normativa habla de ciberespacio, nosotros vamos a hablar de entornos digitales, ¿no? Cualquier cosa donde nosotros pongamos un dato y apretemos un botón va a ser sujeto de estudio de la ciberseguridad. Entonces, como les decía, pequeño paréntesis, si bien yo no voy a promover la participación como lo haría en una clase, ya sea presencial o remota, sí, por supuesto, pueden usar el chat para hacer preguntas, interrumpirme. Eso no está perfectamente posible. Pero fíjense, volviendo a la presentación, a ver, si la misma regulación oficial habla de ambiente complejo, y cuando nosotros decimos mis redes, ¿no? Cuando decimos como si fuéramos dueños, ¿no? De alguna red social en particular, o tuviéramos poder de decisión sobre nuestros datos en esas redes. O, por ejemplo, cuando entramos a sitios y aceptamos las licencias sin leerlas, cuando no regulamos el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Entonces, estamos teniendo en cuenta que todos esos entornos son entornos complejos y que
digamos, están teniendo implicancias importantes. De nuevo, son preguntas para hacernos y que si alguien está con ganas de participar, bienvenido, bienvenida, pero mientras tanto, recuerdo que justamente la bibliografía oficial, la normativa, está hablando de un entorno complejo sin existencia física. La verdad que nos está dejando a nosotros como individuos, la responsabilidad de usar pensamiento crítico y de usar todos nuestros conocimientos para realmente volver este sujeto de derecho o, digamos, mantenernos como sujeto de derecho ante ¿cómo es que decía? Un entorno complejo sin una existencia física. O sea, ya vamos a volver a lo que es el Estado y las regulaciones, pero mientras tanto sepamos que nuestro pensamiento crítico, nuestros conocimientos son necesarios para realmente estar a la vanguardia, digamos, de este tipo de temas de ciberseguridad. Ahora, ¿qué no es ciberseguridad? ¿Qué no es ciberseguridad? Y bueno, cuando vemos este tipo de cosas en donde yo creo que se puede resumir en una sola palabra, que sería consumismo, ¿no? Esta gente que está en un recital y en lugar de disfrutarlo lo graba como si fuera mejor compartirlo que disfrutar, compartirlo entre comillas, ¿no? Que disfrutarlo cuando se escucha mal, se ve mal. La gente que está todo el tiempo buscando pulgares arriba. Este tipo de comportamientos, si bien son preocupantes, y vamos a hablar un poquito de eso, no son parte de la ciberseguridad. Y también la ciberseguridad, de nuevo, entendida en forma subjetiva, ¿no? De nuevo, cuando ya hablamos de seguridad informática y seguridad de la información, la cosa ya es cambia bastante, ¿no? Pero desde nuestra forma subjetiva, si nos olvidamos la contraseña, si no somos suficientemente hábiles en el manejo de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, eso por ahora no lo vamos a considerar un problema de ciberseguridad. Otros temas que a veces se relacionan, pero complican el análisis, ¿no? Conductas sociales agresivas y delictivas como el grooming, el ciberbullying. Digo delictivas porque están tipificados estos y son problemas de justicia penal, pero no son temas de ciberseguridad. Entonces, pero como sí son temas importantes, yo les recomiendo este libro que se llama La generación ansiosa, que está en la biblioteca del colegio, está en papel en la biblioteca del colegio, y este libro sí trata estos temas de consumos, digamos, poco sanos de la tecnología, que a veces se mezclan con la ciberseguridad, se confunden con la ciberseguridad, pero no es lo que nos va a ocupar hoy. También les dejo acá una entrevista que le hicieron al periodista Esteban Bagnani, en donde reseña un poco el libro. Como es periodista de tecnología, lo reseña digamos, con criterio. Y de nuevo, les recomiendo este libro que está en la biblioteca del colegio, en donde trata temas sociales que a veces se confunden con ciberseguridad. Y volvamos a la ciberseguridad propiamente dicha. De nuevo, el chat está abierto, pueden comentar. Yo, de nuevo, no voy a promover la participación como haría en una clase presencial o incluso una clase remota completa. Pues de nuevo, este encuentro es una medida de protesta por la situación de la educación pública y nuestro salario en particular. Pero volviendo al tema de la ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver el MioCID con la seguridad? Acá cuando van al CID campeador en Caballito, van a ver esta escultura sobre el CID campeador. Y si van a la definición de la Real Academia, es una persona fuerte y valerosa. Bueno, listo. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros como individuos en los entornos digitales tenemos que ser fuertes y valerosos. Fuertes intelectualmente y valerosos también para saber qué riesgos tomar y qué riesgos no vale la pena tomar. Entonces, acuérdense del CID. ¿Y por qué esto? Porque en informática, en ciberseguridad, se habla de 3 riesgos importantes: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ese es digamos, para que recuerden la sigla, el CID, ¿no? Ser fuertes y valerosos, valerosas, siendo como el CID, ¿no? Manteniendo nuestra confidencialidad, la confidencialidad de nuestros datos, la integridad de nuestros datos y la disponibilidad. Vamos un poquito en detalle a cada uno. Confidencialidad quiere decir que nosotros podamos regular quién accede a nuestros datos, ¿sí? De nuevo está esta frase bastante remanida de no tengo nada que ocultar. No se trata de... si tenés cosas que ocultar, tenés todo tu derecho, pero no se trata solo de eso, sino que se trata de que
Ya vamos a ir a algunas otras metáforas, pero se trata de que nuestros datos son nuestros y tenemos que poder poner límites a ver a quién accede y quién no y de qué manera, ¿no? Bueno, de nuevo seguimos con el SID, integridad. ¿De qué sirve todo este entorno digital y toda esta tecnología de la tercera revolución en adelante, ¿no? De los 80 en adelante, si nosotros no podemos confiar en los datos que ingresamos, ¿no? Nosotros queremos que las notas del colegio, una vez que están entradas en los entornos digitales, se mantengan como están, queremos que nuestros contactos no sean alterados, que si le hablamos a la profesora Carola Escolar, felicitándola por la clase de inglés que acaba de dar, le hablemos le hablemos a quien corresponde, a quien, bueno, eso sería más bien confidencialidad, pero si nosotros la felicitamos, queremos que el mensaje que le llegue es de felicitación y no de crítica. Así que, de nuevo, el SID, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y el último, justamente, es la disponibilidad. ¿De qué nos sirve tener los datos confidenciales e íntegros si no podemos acceder a ellos o si no pueden acceder a ellos quienes nosotros decidamos que accedan? Entonces, el SID, estas tres siglas, estas tres pilares de la ciberseguridad, son pilares de la ciberseguridad entendida en cualquiera de sus aspectos, ¿no? Seguridad de la información, etc. Dentro de este globo de la ciberseguridad, el SID va a estar en todos los estamentos posibles. Y tenemos que hacer carne estos tres aspectos, porque cada cosa que hacemos está expuesta en alguno de estos tres aspectos. Entonces, ¿cómo vamos a mantener ese SID, a hacer ese SID en el ciberespacio, ¿no? De nuevo, con la confidencialidad, con la integridad y con la disponibilidad. Primero, aplicando prudencia y pensamiento crítico, ¿no? Prudencia, hoy en día es como vemos ahí el cartel de la derecha que a gente de cierta edad le va a sonar de una película. A ver, ante la duda es un no. No, 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 no. Si no sé dónde estoy entrando, si no sé qué me están pidiendo, si no estoy seguro que lo que me piden es razonable, siempre es no. ¿Y por qué la diferencia esa, digamos, de peso? Porque yo estoy hablando ahí de pensamiento crítico y entonces, si uno aplica pensamiento crítico, en realidad el sí y el no deberían tener un peso parecido. Lo que pasa es que las tecnologías de consumo de hoy en día están hechas para aprovechar cualquier flanco de debilidad que tengamos, ¿no? Siempre van a buscarle la vuelta para hacernos entrar en alguna trampita. Entonces, esta es más o menos la relación entre sis y nos que tenemos que dar en el ciberespacio. No, ante la duda, no. Si no sé, si no me sirve, si no lo quiero, si no lo pedí, si no me convence, no. Así que eso es respecto de la prudencia, ¿no? Que de nuevo la prudencia en este caso, en el caso de las tecnologías de consumo hoy en día es muchos nos con algunos poquitos sís. Los otros aspectos que tenemos que cuidar en el ciberespacio son las identidades o digamos, las individualizaciones, ¿no? Uno es la de las personas, las representaciones de personas en el ciberespacio. De nuevo, si yo quiero conectarme usando tecnologías de información en forma remota con otra persona, tengo que asegurarme que la otra persona es quien dice ser. Por ejemplo, si, digamos, no me equivoco de persona, que al escribirle es una pavada, pero ese tipo de cosas puede pasar. Y también cómo hacer para defender nuestra propia identidad en el ciberespacio, porque también podría pasar que nos copien, que nos emulen. Entonces, defender tanto las identidades propias como las identidades de nuestras relaciones, de nuestros conocidos, es importante. Y por último, las identidades remotas, ¿no? Asegurarnos de que si nos escriben del colegio, sea realmente del colegio. Si nos llama alguien diciendo, soy tu papá, no sé qué, bueno, nada, asegurarse de que, o se nos escriben, ¿no? O sea, hoy en día no se puede confiar ni en la voz de un mensaje grabado, ¿no? Así que este tema de la prudencia y el pensamiento crítico y de gestionar las individualidades es hoy en día bastante crítico. Y después, volviendo también justamente hablando de pensamiento crítico, ¿no? Lo que nos ofrecen se justifica. Hagamos un paralelo a la vida diaria, a la vida física, digamos. Si vos vas por la calle y te ofrecen una porción de torta de chocolate, de brownie, a un desconocido, ¿sí? Una torta recontra apetitosa, pero un desconocido en la calle.
¿Lo aceptarías? Y probablemente no. Y si esa persona, vos supieras que además está representando una empresa de 20.000 personas y que además esa empresa tiene una evaluación bursátil que sube 20% por año, ¿esa persona te regalaría una torta? ¿Una porción de brownie? Y no. En todo caso, si te la vende y caro, dirías, bueno, sí, por lo menos entiendo su modelo de negocio. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en el mundo digital? ¿No? ¿Cómo es que confiamos en que lo que nos regalan, entre comillas, cuando sabemos que en realidad no lo regalan? ¿Por qué confiamos tan cándidamente, ¿no? En esos supuestos regalos? Y y si confiamos, ¿no? ¿Realmente lo necesito, lo que me están ofreciendo? ¿Realmente necesito esa torta de chocolate que me ofrecen en la calle? Si yo ya desayuné, si yo ya almorcé. Realmente, si no necesito, no, ¿no? Eh, y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto de, en el caso de que estemos en el celular, eh, las aplicaciones. De si yo, y ahí hay un spoiler de una de las preguntas de autodiagnóstico que tuvimos al principio. Vuelvo, vuelvo para atrás a las preguntas que hicimos al principio para quienes se unieron más tarde. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿me da lo mismo acceder a través de un navegador o acceder a través de una aplicación? Bueno, no. Spoiler, no nos debería dar lo mismo. Porque el navegador, ¿sí? Ya sea el Google Chrome, el Firefox, son navegadores, tanto para computadora como para celular, que en realidad todos los navegadores tienen medidas de protección, porque están hechos justamente para el ciberespacio, entonces tienen medidas de protección del usuario que las aplicaciones no tienen ninguna. Las aplicaciones son una especie de ley de la selva que hacen con nuestro celular lo que el sistema operativo le permite, pero no se autorregulan las aplicaciones. En cambio, los celulares, los navegadores, sí se autorregulan. Tienen medidas de seguridad. De hecho, el navegador es una especie de mini sistema operativo. Entonces, siempre, 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 si yo puedo acceder a un servicio a través del navegador, no voy a instalar la aplicación. Bueno, ahí que veo en la misma oración Facebook, navegador y aplicación. A principios de julio se descubrió un ataque a la privacidad de Facebook, uno más, viven de eso, en donde hace que el navegador, que sí tiene protecciones, saltee esas protecciones cuando nosotros estamos navegando en cualquier lado, sobre todo en los sitios de Facebook. El sitio de Facebook, los sitios de Facebook, que ya saben que son Instagram, bueno, no los quiero nombrar, ustedes saben todos los sitios de Meta que hay. Esos sitios hacen que cuando ustedes están navegando, el navegador le pase, a pesar de las medidas de seguridad que tiene, a la aplicación un montón de información nuestra. Si no tuviéramos la aplicación instalada, eso no podría pasar, porque sí el navegador nos está protegiendo, pero el navegador confía en que entre una aplicación del mismo celular y el navegador del mismo celular se podrían pasar información. Pero ¿qué pasa? La aplicación de Facebook, a su vez, hace de relevo, hace de proxy, para enviar nuestra información a Meta. Entonces, la verdad que las aplicaciones, contadas con cuentagotas y solamente si son imprescindibles. Bien, vuelvo entonces a lo que estábamos hablando y dejo una de las 4 preguntas ya está medio respondida. El tema de la gestión de identidades, ¿no? De IDs. La verdad que la identidad propia, casi todos los servicios tienen muy buenas medidas de protección de nuestra identidad y es cuestión de explorarlas y de aplicarlas. Lo que es un poquito más difícil es validar la identidad de nuestros interlocutores, ¿no? Nunca tenemos que confiar en los logos de las marcas, en ese tipo de cosas, porque son fácilmente copiables. Es decir, como estábamos hablando de ser el CID en el ciberespacio, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, esto de confiar en una entidad remota que es maliciosa, tira abajo las 3 cosas del CID, ¿no? No nos va a dar ni confidencialidad, ni integridad, ni disponibilidad. Entonces, mantener la guardia alta cuando estamos interactuando con entidades remotas. Y ojo justamente con los entornos de juegos online, el gaming, porque ahí es donde típicamente bajamos la guardia, ¿no? Estamos entusiasmados, entusiasmadas, jugando y ahí nos olvidamos del CID y de las identidades y todo lo demás. Bueno, vamos a cosas más concretas, ¿no? Para mantener el CID, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, en este caso con nuestro propio identificador, nuestras propias cuentas, ¿no? En la medida de lo posible, vamos a tratar de acceder en forma anónima. O sea, si hay un sitio que no nos pide autenticación, es decir, que no nos
obligue a registrarnos y o no nos pida que, digamos, que verifiquemos quiénes somos, que somos quienes decimos ser, entonces entraremos en forma anónima. Pero, por ejemplo, el campus del colegio nos pide autenticación. Bueno, listo. Entonces usemos contraseña segura para que nadie nos robe la identidad. Lo de las contraseñas seguras es todo un tema y ya vamos a hablar. También se habla de doble factor de autenticación y triple factor de autenticación. El doble factor de autenticación es bastante común hoy en día, por suerte, que es cuando el sitio nos manda un SMS de validación o nos pide alguna pregunta de seguridad. O sea que el doble factor de autenticación es algo que complementa las contraseñas y la verdad que siempre que se pueda activar es bueno activarlo. Y el triple factor de autenticación, acá no es una competencia de 2, 3, 4, sino que es un concepto muy conocido, el triple factor de autenticación, pueden pensarlo así. Algo que sé, algo que tengo y algo que soy. En algo que sé es, por supuesto, una contraseña, o una pregunta de seguridad. Algo que tengo es justamente, tengo el mensaje que me llegó al celular con el código de validación. Hasta ahora vamos por el doble factor, pero el triple factor es algo que soy, que eso está muy en entredicho hoy en día, que es justamente la cosa biométrica, ¿no? Poner la huella digital, poner el iris, ese tipo de escaneos ergonómicos, digamos, está un poco en entredicho porque justamente es muy factible de que viole uno de los tres aspectos del SID, que es la confidencialidad. Pero de todas maneras, doble, triple factor de autenticación son muy buenos. Autenticación centralizada es algo que se usa mucho, lo usamos mucho con los estudiantes de primer año, que es tener una cuenta, por ejemplo la de Google Mail, que nos permita acceder a varios sitios. Eso es una buena práctica también. Y para cerrar un poquito esto y ir a cosas más concretas, más jugosas que se van a llevar como buenas prácticas de acá en más, cerramos con el tema de nuestro rastro digital. Dejamos un montón de información mientras nos movemos en Internet, las famosas tracking cookies, por ejemplo, que es justamente lo que aprovechaba Facebook en el ataque anterior. Es decir, la verdad que las cookies, si se pueden borrar mejor, eso podemos hablarlo después en la clase de informática de primer año. Googlearse a sí mismo, por ejemplo, es una forma de cuidar nuestro rastro digital. Y después, bueno, hay tecnologías como VPNs, etcétera, que nos ayuden en ese aspecto. Vamos al tema de las contraseñas seguras. ¿Qué es una contraseña segura? Básicamente una contraseña segura es una contraseña que es poco vulnerable a la fuerza bruta. Es decir, a que alguien pruebe todas las combinaciones posibles de letras hasta que pegue con nuestra contraseña. De nuevo, si tenemos el segundo factor de autenticación, esto está bastante mitigado, pero, a ver, hay que tener en cuenta que para tener una contraseña segura tenemos que evitar vulnerabilidad de fuerza bruta, no compartir la misma contraseña en distintos sitios, tener cuidado de dónde las anotamos, si las anotamos, entonces ahí va a haber un tip. Ejemplo de contraseñas seguras, bueno, eso que está ahí arriba, primero que tenga, no sé, de 10, 12 caracteres en adelante, que no tenga palabras de diccionario, que tenga combinaciones aleatorias de caracteres, ¿no? No le tengan miedo a este tipo de contraseñas así tan raras, porque ahora vamos a ver que hay aplicaciones que, digamos, se llaman bóvedas para contraseñas. Yo les recomiendo fuertemente guardar sus contraseñas en esta aplicación que se llama KeePass. Esta es la versión para computadora y también les dejo la versión para celular, Android, por supuesto. También, como parte de la dependencia en marcas demasiado atractivas, ¿no? Se parece mucho a esto de la torta ofrecida por un desconocido. La verdad que siempre es mejor usar tecnologías abiertas, por ejemplo, software libre y Android. Y acá les dejo una bóveda para contraseñas, muy recomendada, muy recomendable, que en este caso es la versión para PC, para Android, perdón. Entonces, volviendo a las contraseñas. Contraseñas como estas, que son contraseñas seguras, que vemos acá en este renglón, ese tipo de contraseñas no es ningún problema si la guardamos en una bóveda como esta. Y es muy cómodo de usar, no va a ser problema y vamos a agrandar grandemente nuestro SID, nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido.
Hackers. Si hablamos de ciberseguridad, pensamos en hackers, las hackers, los hackers. Bueno, hasta la Real Academia Española, que al lado de Jack Palance, este que ven acá, son todos jóvenes y gente con toda la onda, pero bueno, estamos hablando de la Real Academia Española. Hasta esa gente se da cuenta que un hacker no es un ciberdelincuente, son cosas completamente distintas. ¿Por qué lo digo? Porque justamente en la Real Academia Española, y esto es un homenaje a César Serraudo, el autor de uno de los libros que usamos en la materia, que él se dio cuenta con mucha astucia que hasta la Real Academia Española distingue a ciberdelincuentes de hackers, ¿no? Y se indica a los hackers como personas con grandes habilidades. Dice el manejo de computadoras. Digamos, ahí discrepo. Son gente con grandes habilidades en el manejo de tecnologías en general, que se dedican a encontrarles problemas y avisarnos al resto, a los que no somos tan habilidosos, habilidosas, de estos problemas. Y del otro lado de esa pared están los delincuentes, y los delincuentes son delincuentes. No son ni habilidosos, ni habilidosas, ni útiles, ni no útiles. Son delincuentes, no son hackers. Entonces son malhechores, transgresores, infractores, criminales. Entre un hacker, una hacker y un ciberdelincuente hay una pared de diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dicen, me hackearon WhatsApp. No. Si te usaron la cuenta, si violaron tu confidencialidad, integridad y disponibilidad en WhatsApp, es porque vos hiciste algo mal. Punto. Entonces, empecemos a hacer cosas un poquito, digamos, más conscientes. Y los hackers, justamente, las hackers son justamente las personas que nos hicieron el servicio de avisarnos que había cosas que eran vulnerables, ¿no? Por supuesto, la Real Academia Española, como ya dijimos, al lado de Jack Palance, son gente muy joven y muy permeable a las novedades, y también dejaron la primera acepción, que es algo así como ciberdelincuente, no sé qué pavada, pero hacker, ya saben, no es lo mismo que delincuente. Y si no, tenemos acá el ex ciberdelincuente, ya completamente vuelto a la sociedad, que ahora justamente es hacker y nos ayuda a prevenirnos de estafas. Les dejo acá el enlace con un montón de videos de Julio Ardita, ya les digo, un ex ciberdelincuente y una gran persona y gran hacker en el buen sentido, que nos da un montón de ayudas para estar más ciberseguras. Y vamos porque se me está yendo el tiempo, a otra gran hábito, muy importante hábito para mejorar nuestro SID, nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad en el ciberespacio. Leer los URLs. Se me escapó. Leer los URLs. Esto que a principio parece un jeroglífico y que empezamos a desentrañar en nuestra clase pública de ayer, no sé si recuerdan, teníamos no, lo tengo al revés. Teníamos a ver, ¿se ve? Teníamos este URL que empezamos a desentrañar ayer y nos da fiaca. ¡Ay, qué es esto! Es un jeroglífico. Bueno, léanlos, siempre. Todos los URLs, todos los enlaces, los hipervínculos, los hipervínculos, llámenlo como quieran, link, enlace, hipervínculos, léanlos. Y van a ver que es fácil de leer, y nos van a ahorrar un montón de problemas de meternos en justamente sitios que violan nuestro SID, nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y vamos a empezar a leer este URL que está acá. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el 2 puntos barra barra. Si lo ven arriba, esa parte roja, ¿no? Es el primer parteaguas. Y el segundo parteaguas va a ser la otra parte roja, la otra barra de la derecha. A ver si se ve el puntero. Este es el primer parteaguas y este va a ser el segundo parteaguas. De los puntos barra barra para la izquierda vamos a tener el protocolo. Siempre HTTPS. Y del primer parteaguas a la derecha vamos a tener el sitio al que estamos accediendo. Hasta la primera barra, ¿no? Recuerden que marco en rojo los parteaguas. De nuevo, leer URLs es re fácil. Háganlo todo el tiempo porque es ese 20% de los hábitos que nos da el 80% de la seguridad. De los puntos barra barra para la izquierda es el protocolo, HTTPS, listo, no hay dudas. Del lado, o sea, si es HTTPS, estamos
bastante, bastante seguros de nuestra confidencialidad, suponiendo que confiemos en el sitio de destino. Y el sitio de destino es lo que va a estar entre el primero y el segundo parteaguas. Por eso, por ejemplo, en este caso es cnba.ua.ar, que es nuestro, digamos, confiado ya dominio en Internet para el colegio. Siempre, siempre, siempre tenemos que buscar dominios que sean de nuestra confianza. Y después, del segundo parteaguas para la derecha, la verdad que se puede leer un poquito menos esta parte que está entre los dos signos, la barra y el signo de preguntas. Esto se puede leer un poquito menos, no es tan necesario. Y del signo de preguntas a la derecha, ahí sí tenemos que leerlo bastante. Entonces, hago un diagrama un poquito más complicado. Primero, el dos puntos barra barra, lo pongo en amarillo y el sitio lo pongo en amarillo, o sea, el protocolo y el sitio los pongo en amarillo porque hay que mirarlos bien de reojo. Lo que está entre la barra y el signo de pregunta, eso la verdad que ni lo miro. Y lo que está del signo de pregunta a la derecha, lo pongo en rojo porque eso es un potencial problema. Eso es un potencial información que está viajando en claro, sin encriptación y que podría dar información nuestra. Yo típicamente del signo de pregunta para la derecha lo borro. ¿Sí? Abro el enlace y borro del signo de pregunta a la derecha, por eso lo estoy poniendo en rojo. Pero no se preocupen si no lo hacen, no importa, solamente pongo estos colores para que consideremos que del primer parteaguas a la izquierda y a la derecha, esto es en amarillo y hay que tenerlo bastante en cuenta, muy en cuenta. Después, del signo de pregunta para la derecha, ojo, en rojo, cuidado, ¿qué es lo que manda? Ante la duda siempre se puede borrar. Y lo que está entre la barra y el signo de pregunta, bueno, eso en realidad es un tema interno del sitio y nosotros lo pongo en verde porque típicamente no tenemos mucho para opinar al respecto. Entonces, volviendo al hábito este de leer URLs, es fácil leer URLs. De nuevo, ustedes después esto se los voy a disponibilizar para que lo tengan presente y qué partes del URL hay que mirar más y qué parte hay que mirar menos. Y considerando estos parteaguas, es fácil leerlas y va a ser un hábito que va a ser una diferencia muy grande en nuestra seguridad, en nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad en línea. Y para ir cerrando, por cuestión de tiempo, es importante que tengamos presente que el Estado tiene mucho que ver con nuestra seguridad en Internet. Yo les voy a... ¿se acuerdan que al principio vimos una línea de tiempo en donde la especialista Marcela Pallero, a quien agradezco todos estos materiales, tiene una línea de tiempos de incidentes. También tiene una línea de tiempo de normativa, de regulación, de legislación en ciberseguridad. Solo voy a hablar un poquito de la ley de habeas data, porque es la ley, digamos, más importante que nosotros tengamos en cuenta. Sepamos que nuestros datos están protegidos por el Estado en Internet, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de todas estas buenas prácticas que habíamos hablado, ¿no? Existe la ley, la 25326, existe autoridad de aplicación del Estado, empleados públicos que están dándole fuerza, digamos, reforzando esta ley de habeas data, y hay mucha más legislación, no solo nacional, por supuesto, hay típicamente la legislación europea es de avanzada. Para que se den una idea, nosotros en el programa de informática de primer año estamos incluyendo dentro de ciberseguridad temas como derecho a reparar. En Europa se está reforzando el derecho a reparar. ¿Y qué tiene que ver con ciberseguridad? Bueno, tiene mucho que ver porque mis dispositivos son míos y tengo que poder decidir cómo repararlos porque tienen información que quiero mantener su confidencialidad, ¿no? Y su integridad y su disponibilidad. Para eso necesito el derecho a reparar, que Europa está siendo pionera en esto, ¿no? Entonces, de nuevo, legislación nacional hay, legislación europea es de avanzada y tenemos en la región otros países en donde la legislación de ciberseguridad también está creciendo mucho y más que en nuestro país, que es Chile, que es Brasil. La legislación de ellos es de avanzada y tenemos bastante que aprender al respecto, pero sepamos que el Estado argentino, los estados tienen un protagonismo importante, ¿no? No es la ley de la selva en el ciberespacio que algunas empresas, típicamente Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿no? Las famosas GAFAM, quieren hacernos creer. El Estado tiene un rol muy importante en esto. Bueno, acá yo les dejo las palabras clave para buscar esta línea de tiempo en normativa de ciberseguridad de Marcela Pallero. Les dejo el enlace también.
Estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano, poniéndole enlaces con QRs, porque también hay que tener cuidado con los QRs. El QR nos va a dar cualquier tipo de información digital, típicamente se usa para URLs, entonces cuando uno escanea un QR, antes tiene que leer el URL, y vuelvo atrás a nuestro diagramita, leer el QR, leer el URL que está codificado en los QRs, ¿no? Son hábitos que nos van a dar un poquito de trabajo al principio, pero que una vez que se hace carne es algo que no hacemos nunca, dice la profesora Carola Escolar. Sí. Este tipo de hábitos, guiados por lo que dijimos antes, pensamiento crítico y conocimiento, esos hábitos nos van a salvar de unos cuantos inconvenientes. Leer los URLs, cuidar nuestra identidad, nuestras contraseñas. Y bueno, volvemos a las preguntas de autodiagnóstico que hicimos al principio, pero ahora recuerden sus preguntas, sus respuestas, por favor, y tengan en cuenta esto. Y digan para sus adentros. A ver, ¿realmente me daba lo mismo acceder a través de aplicaciones o a través del navegador? Bueno, sepan que siempre es mejor acceder a cualquier cosa a través del navegador, aunque sea un poquito menos cómodo, aunque sea un poquito más engorroso. Fíjense que Zoom mismo, cuando ustedes entraron a este encuentro, Zoom hizo lo imposible para que descarguen la aplicación, para que instalen la aplicación, para que usen por la aplicación y no entren a través del navegador. Fíjense las próximas veces que van a ver que primero les oculta el enlace para entrar desde el navegador, después se los pone chiquitito y abajo. Entonces, vuelvo unas cuantas diapos para atrás. Esto del no grande. No, perdón. El no grande. No quiero usar la aplicación. No quiero usar la aplicación. No quiero. Lo que sí quiero es entrar a través del navegador. Si ustedes hacen memoria cuando entraron a este encuentro, van a ver lo difícil que fue entrar a través del navegador y no por la aplicación de Zoom. ¿Por qué un desconocido nos regalaría una torta de chocolate en la calle? Y desconfiemos, siempre a través del navegador. Recuerden que todas estas aplicaciones, digamos, viven del negocio de vender nuestra información. Información de consumo, información de hábitos, información de contactos. Bueno, segunda pregunta, ¿no? Esta fue la primera pregunta. Quien la contestó por un sí, que yo prefiero trabajar con el navegador, ya se gana 2,5 puntos sobre 10. Segunda pregunta, ¿revisamos todos los enlaces antes de pinchar? Bueno, quien dijo que sí, ya se gana 2,5 puntos más, ya tiene 5 sobre 10. Contraseñas seguras siempre. Bueno, la verdad que acá siempre nos autoengañamos, pero podemos ganarnos los 2,5 puntos y llegar a 7,5 cuando decimos, a ver, las contraseñas importantes las tengo en una bóveda, como les compartí al principio. Son contraseñas seguras, no vulnerables al ataque de fuerza bruta, no repetidas, no copy-pasteadas en distintos sitios. Pero para mantener eso como hábito, realmente, vuelvo 2 o 3 para atrás, realmente tenemos que usar algún tipo de aplicación de bóveda de seguridad, de bóveda de contraseñas. Esta es ultra recomendada y si empiezan a tener el hábito de usar esto, van a poder responderse con auténtica honestidad intelectual. Sí, yo uso contraseña segura. De hecho, este programa, ustedes apretando un botón les genera una contraseña de estas raras recontraseguras, como las que están acá. Entonces, el mismo programa les genera la contraseña. Y esta es la versión de Android. Y alguien dirá, bueno, pero yo uso el navegador para guardar las contraseñas. No es de todo seguro. Mejor usar una aplicación como esta, que además es software libre, ¿no? Software libre quiere decir que es transparente y que no tiene segundas intenciones. Si dice que es una torta de chocolate, el software libre es una torta de chocolate porque tiene todos los ingredientes, porque tiene todo el proceso en que se hizo. Así que si alguien les regala un software libre, acéptenlo porque ahí sí que lo hace a la luz del día. Bueno, llegamos a los 7,5 puntos. ¿Cómo llegamos al 10? La cuarta pregunta. ¿Tenemos el hábito de cuidar nuestros datos? ¿Somos conscientes del SID, de la confidencialidad, de la integridad, de la disponibilidad? Y eso no tiene nada que ver con que ocultemos o no ocultemos. Tenemos todo el derecho del mundo a ocultar datos que queramos ocultar, pero acá no se trata de querer ocultar porque algo no es ético o porque algo no está socialmente bien visto. No. Tenemos que tener control de nuestros datos porque nuestros datos quedan grabados para toda la eternidad y serán usados por cualquier tipo de personas y instituciones, sobre todo instituciones,
Ya les digo, hay empresas como Google, como Apple, como Facebook, como Amazon y como Microsoft que se dedican a vender nuestros datos. Y si hacen un poco de recuento, esas 5 empresas, y son todas empresas que nos resultan familiares, no estoy hablando de empresas chinas que seguramente tienen sus equivalentes. Si no cuidamos nuestros datos, estamos a merced de esas empresas que son empresas monstruosas monstruosas en el sentido de grandes, ¿no? Después, algunas son más horribles que otras, pero monstruosas en el sentido de tamaño y de poder. Entonces, cuidemos nuestros datos como un hábito. No esperemos tener una mala experiencia para ello. Bueno, y por último, les cuento que gran parte de esta información la saqué de este documento, Seguridad de la Información y Ciberseguridad, escrito por Marcela Pallero y Juan Eguiabere, que les invito a, si quieren profundizar un poquito más estos temas, lean ese apunte. Y les recuerdo que esto no fue una clase, fue una medida de fuerza, una medida de protesta. Nosotros, los docentes de AGDS NBA, estamos orgullosos de nuestro trabajo, estamos orgullosos y orgullosas de nuestra vocación para enseñar, por eso es una forma de medida de protesta estas clases públicas que se dieron en forma presencial en la puerta del colegio y se dan en forma remota de esta manera. Por eso sepan que el formato no es el mismo de una clase remota, ni siquiera es el mismo de una clase presencial, por supuesto, pero sepan que la situación de la educación pública está muy frágil y que hacemos esto como una medida de protesta y esperamos que sirva a su vida diaria. Ya vieron dimos clases de inglés, dimos clases de filosofía, de teatro, de literatura y bueno, mi humilde aporte fue con un poquito de ciberseguridad para adelantar lo que se agrega al programa este año. Sí, por supuesto, hay un comentario. No podemos tener una educación pública de calidad si no somos personas remuneradas razonablemente. Aparte de las horas frente al aula, tenemos que preparar evaluaciones, corregirlas, preparar trabajos prácticos, mantener familias, viajar, y tener nuestra calidad de vida como cualquier ser humano, ¿no? Tener nuestro descanso y tener nuestra autosuperación. Así que todo eso está en juego y creo que como docentes estamos respondiendo con nuestra vocación, dando, en este caso, algo parecido a una clase remota y parecido a las clases presenciales. Bueno, con esto cierro el encuentro, quedo abierto a preguntas, consultas, y les agradezco mucho haber compartido este tiempo acá. Dejo de compartir. Eh, no, sí, Yo pero tengo dejar. una Sí, por pregunta favor. Mientras sobre, dejo de compartir. Sí, sobre la bóveda. Si sí. recomendás más una bóveda con contraseñas seguras que no recordás, a tener todas contraseñas controladas por vos, con mayúscula, con números, con símbolos, pero que vos recuerdes y que las tengas por escrito, porque me han recomendado bóvedas, no uso, eh, y no sé, me cuesta. Mira, la recomiendo porque a la bóveda uno le pone una contraseña muy segura que realmente recuerde mucho, incluso hasta puede usar un segundo factor de autenticación para que, no sé si estoy compartiendo, me perdí. Esperen, Pues yo Ahora, soy profe de informática, no de chirimbolos, así que hay algunos chirimbolos que no manejo, como estos. ¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Vuelvo a la bóveda que les recomendé. Estas bóvedas, versión PC y versión Android, yo se las recomiendo. Leandro, no estás Sí, compartiendo. No estás ¿no estoy compartiendo. compartiendo? Ah, perdón. Ya les digo, profe de informática sí, profe de chirimbolos, bueno, algunos. Vuelvo a compartir, gracias, chirimbolo sería Zoom. Por ejemplo. Sí, ahí está. Ahora, ahí está, gracias. Ahora sí, estoy seguro. Gracias, Juan, estoy seguro de compartir. Esas dos versiones, una Android y otra, si usan iOS, la verdad, que alguien los ayude, pero para Android y para, mm, para PC, Linux, Mac, Mac OS, esta bóveda yo se las recomiendo. Pueden ponerle una contraseña segura y usar alguno de los trucos que están acá. Por ejemplo, recordar una frase muy larga, por ejemplo, no sé, qué sé yo, unas frases largas de sus materias y usar las primeras sílabas de cada palabra
Entonces están armando una especie de frase, pero no usan palabras de diccionario. Y esa sí es una contraseña que si quieren pueden tener anotada en un lugar muy seguro por las dudas. Porque sí, eso es verdad, la bóveda, si ustedes pierden la contraseña, realmente no hay forma de recuperarla. Ahí sí que capaz en 20 años va a estar la tecnología para eso. Pero no, eso es decir, lo que anotan en estas bóvedas, realmente guárdenlo, pero sí es recomendada, sí, sí es recomendado. Y es cómodo además, es cómodo. ¿Las preguntas? Sí, yo quería preguntar si sabías que era un attacker man in the middle, o sea, Sí, MITM. sí, man in the middle o hombre del medio, persona del medio mejor, porque hay ciberdelincuentes de todos los géneros. Miren, cuando yo les planteo que acá tenemos que tratar de asegurarnos de que la identidad del otro lado a la cual nos comunicamos sea realmente la que dice ser, eh, que también es un hábito, ¿no? Típicamente, acá estaba Julio Ardita en nombre de un banco diciendo, hacé todo esto, acá está, hacé todo esto para asegurarte de que estás entrando a donde, a donde se supone que entraste. Mira, justo acá está. Bueno, todos estos videos ayudan a eso. ¿Qué pasa con el ataque de hombre en el medio, de persona en el medio? Puede haber varios tipos. El que uno tiene que tener cuidado es de cuando uno tipea una URL como acá, asegurarse de que esté bien escrita, sobre todo el dominio, sobre todo esta parte. Vuelvo a las URLs. Sobre todo esta parte, la parte del dominio, porque si la tipea más o menos mal, entra a otro lugar en donde hace, bueno, lo que se dice phishing, que es otra cosa, que es, dice ser el colegio, y en realidad no es el colegio, y todos los datos que estás entrando los estás entrando engañado a otro sitio, y ese otro sitio a su vez lo reenvía al sitio original, pero en el medio violó tu confidencialidad, podría estar violando tu integridad y la integridad de tus datos, y podría estar violando también la disponibilidad. Entonces, que alguien, que vos no valides el lugar de destino, eso configuraría un ataque de persona en el medio. Y también en realidad hay formas más sutiles de hacerlo, no solo engañándote con el dominio, sino directamente a nivel de, ya lo vamos a ver en la materia, a nivel de red, digamos, de paquetes, que pueden capturar tus paquetes y ponerse en el medio. La protección contra el ataque de persona en el medio es revisar, primero usar HTTP, bueno, cuando uno usa HTTPS, este protocolo, porque quiere confidencialidad, si no revisa esto, que son los certificados, estoy mostrando en cualquier navegador, pero sobre todo navegadores de computadora, en los navegadores de teléfono es mucho más difícil. Todos estos hábitos son mucho más fáciles en la computadora que en el celular, porque el celular es parecido en sí mismo a esa torta recontra apetitosa que nos ofrece una desconocida en la calle. El celular está altamente subsidiado y es una tecnología altamente avanzada, pero se cobra a su manera, como ya dijimos. Este es un ejemplo para computadoras. Si yo entro acá al candadito y me fijo el certificado, me fijo el certificado y me fijo que el certificado esté emitido para quien yo quiero realmente comunicarme, es la mejor forma de protegerse del ataque de persona en el medio, porque yo acá me estoy fijando que sí que está emitido. ¿Dónde está? No lo encuentro acá. Que está emitido acá para el sitio Google Docs, digamos. Entonces, eh, revisar los certificados, que es una costumbre muy poco frecuente, digamos, yo lo hago muy poco seguido, solo cuando estoy poniendo información especialmente difícil, comprometida. Volvamos al tema del pensamiento crítico. Yo tengo que evaluar la información que estoy dando y no puedo por cualquier cosa andar revisando los certificados. Pero si algo es muy importante, voy a usar HTTPS, este protocolo, y me voy a asegurar que el sitio, el dominio al cual estoy accediendo, tenga el certificado correcto, y ahí me protejo del hombre de ataque en el medio. Que te lo digo en dos palabras, el ataque de persona en el medio, man in the middle, es básicamente una especie de pasamanos en donde hay alguien en el medio que no es deseable y que violaría nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien, gracias por la pregunta.
Lea, ¿dónde tocaste Sí, para ver el certificado? Porque lo perdí. Igual está grabado. acá en la barra de navegación, que es algo que Ah, Leonardo. Julio Ardita recomienda mucho, usen la barra de navegación, tipeen los URLs y una vez que accedieron, antes de poner ninguna información, ni siquiera y mucho menos tus credenciales, tu nombre y contraseña, antes revisas el candadito que, ¿cómo se llama? Que el certificado que asegura que el HTTPS está funcionando, ese certificado esté enviado a quien dice ser. A veces en el colegio tenemos ciertos problemas como el certificado vencido y esas cosas. En principio no sería problema si uno lee el certificado y se da cuenta que a veces por unos días el certificado se venció, eso no es problema. Porque un certificado, incluso un certificado recontra megatrucho, por lo menos la confidencialidad está la encriptación de nuestros datos, este HTTPS, la S es de seguro. Seguro en realidad quiere decir encriptado, nada más. El resto de los SID los tenemos que asegurarnos nosotros leyendo el certificado, con el candadito acá. Bien. Más preguntas, ya va bastante tiempo, yo les agradezco la paciencia y si hay más preguntas. ¿Qué es un ransomware, o cómo se pronuncia? Ransomware, sí, la profe de inglés no escuchó nada, porque ransomware, lo digo así mal pronunciado, ransomware, miren, vuelvo un poquito a la línea de tiempo de Marcela Pallero. Eh, si vamos para atrás en la línea de tiempo, la mayoría de los ataques son ransomware, como dice acá. ¿Sí? Eh, Los ransomware, ¿sí? Ransom entiendo que quiere decir secuestro, lo que hacen es entrar a un sistema de informático, encriptar la información de manera de que viola de los SID, de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, viola principalmente la disponibilidad. Principalmente la disponibilidad. Es decir, nuestros datos quedan encriptados por ese ransomware y la única forma de volver a accederlos típicamente es pagar ese rescate, ¿no? En los últimos 2, 3 años, por lo menos, está habiendo muchísimos ransomware, es lo que pasó en la UBA, lo puse acá como uno de los ejemplos. El ransomware pasó en el PAMI, pasó en el Automóvil Club Argentino, que si uno iba a pagar, ¿cómo se llama? Quería el descuento del Automóvil Club, no te lo hacían el descuento, te cobraban con la tarjeta, o te cobraban en efectivo, pero no te hacían el descuento porque todos los datos del Automóvil Club estaban, ¿cómo se llama? El programa este del ACA que ahora no y bueno, un programa de fidelización del ACA que nos hacían descuento de la nafta, bueno, no se podía porque resulta que el ACA también fue, el Automóvil Club Argentino también fue víctima de ransomware. Así que, digamos, acá en todos lados se cuecen habas. Y te resumo porque, dos palabras para cerrar la respuesta, ransomware quiere decir que un software malicioso encripta la información para que perdamos de la SID, perdamos principalmente la disponibilidad y la recuperaremos solamente pagando un rescate al ciberdelincuente que es dueño de ese ransomware. ¿Respondido? Claro, ransom, rescate. Ahí está. Gracias, profe escolar. Sí, entonces, ahí está. Yo dije secuestro, bueno, ahí mandé un poco de fruta, pero el concepto estaba. ¿Respondido? Sí, gracias. Nada, nada. Pero diste una gran pregunta porque es una modalidad de ataque muy común hoy en día y lo que se dice hay mucho incidente, ¿no? O sea, tienen realmente éxito y realmente ah, tienen mucha difusión estos ransomwares. Perdón, no estaba pudiendo abrir el micrófono para decirte, ransom en general se usa para el dinero de rescate, pero sí, se usa Claro. en secuestros, sí, está bien. Ahí está, bárbaro, gracias. Sí, porque si no sería kidnap, pero sí. Digamos, la idea es esa, que realmente. El tema es que con esto atacan más que nada instituciones, ¿no? Entonces, dentro de la ciberseguridad ya estamos entrando en cosas que son más seguridad de la información y seguridad informática que, como vimos al principio, no son exactamente lo mismo. Igual la pregunta es re pertinente porque justamente como individuos, como personas,
todo el mundo se vio afectado por el ataque al PAMI, todo el mundo se vio afectado por el ataque a la UBA, todo el mundo acá en nuestra pequeña comunidad se vio, y digamos, las malas lenguas dicen que parte de la información de la UBA se recuperó porque hubo una persona muy criteriosa que tenía backup de esa información, y si bien el ransom no se había pagado, la información se pudo recuperar por gente que es criteriosa y usa pensamiento crítico y dice, no voy a poner mi información tan valiosa en un solo lugar. Pequeño detalle que ya que estamos, esta bóveda, me hizo acordar, esta bóveda no solo sirve para guardar contraseñas, pueden guardar archivos muy importantes también ahí. Pueden tener una planilla de cálculo, por ejemplo, y guardarla acá, en esta bóveda, ¿no? O sea, realmente es una especie de cortapluma suiza de ciberseguridad. Bien. Vean estos videos de Juliardita. Lean este documento si quieren profundizar un poco más. Y ¿otra pregunta? Bueno, entonces yo les agradezco un montón el tiempo, les agradezco bancar a la educación pública, espero que les haya servido este pequeño encuentro y nos veremos en las próximas. Me encantó ver caras conocidas todo este tiempo. No voy a nombrar porque no quiero violar la confidencialidad de nadie, pero ya saben a quiénes me refiero. Gente con las cuales nos vimos ayer, exalumnos, exalumnas que nos vimos ayer y nos vemos hoy. Así que muchas gracias. Bueno, creo que con esto cerramos. Y gracias, por supuesto, a GDS NBA por la organización, a Nicolás, a Carola. Y nos estamos viendo. Gracias, Lea. Gracias. A ustedes.